para seguir conversando sobre este tema con nuevos invitados. ¿O no, Daniel? Nuevos invitados. ¿Estamos todos? Estamos todos. Estamos todos, entonces cambiemos. Usted adelante, porque ahora Paloma va a ser la moderadora de este panel. Queremos invitar, para nosotros es un placer contar con Guido Ghirardi, el expresidente de la Comisión Desafíos del Futuro. Senador, adelante, por favor. Un aplauso también para el senador que viene ingresando, viene recién llegando justamente. Y también, y esto para mí también es muy especial, nos acompaña hoy día una doctora, una microbióloga, una mujer que ha pasado la mitad de su vida en el desierto buscando también bacterias, microorganismos. Por favor, adelante. Hoy día, flamante constituyente también, la doctora Cristina Dorador, constituyente por el Distrito 3. Un aplauso para ella, por favor. Hola, Guido, ¿cómo estás? Bien. Es muy bonito porque Daniel y la Cristina se encontraron hace un rato atrás y no se habían visto nunca en persona. Así está la vida, ¿verdad? Difícil, extraña, estamos tratando de adaptarnos y sin embargo generamos vínculos. Se saludaron porque muchas veces Daniel ha entrevistado a Cristina por su especialidad y ahora por su rol. Para mí es un gusto tenerlos a ambos y quiero partir poniendo un foco sobre algo que probablemente ha sido una de las mayores demostraciones de tecnología, que ha sido el esfuerzo que ha significado para nuestra sociedad cambiar la Constitución vigente y hacer este encuentro de constituyentes representativos, electos popularmente, entre los cuales salió, de hecho, Cristina Dorador, que es alguien que proviene de regiones, mujer científica. Cuando uno mira la cantidad de barreras que tenemos en Chile para tratarnos de forma igual, para acceder de forma igual al conocimiento, etcétera, es muy interesante el hecho de que seas tú la que está sentada en esa silla, ¿verdad? Porque representas muchas de las brechas, ¿no? ¿Por qué la ciencia no es pareja para todas? ¿Por qué los hombres y las mujeres no tienen las mismas oportunidades? ¿Por qué las regiones están tanto más atrás que el centro, ¿no? Entonces quería partir con ese foco de la experiencia que ha sido para ti venir desde el mundo científico tan concreto de la investigación, etcétera, y llegar a este mundo público donde se te pide de alguna manera que interpretes, representes esa otra agenda en esta discusión constituyente. Sí. Cuéntanos cómo ha sido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ha sido bien difícil en realidad, porque es dar un paso bastante grande desde la experiencia que uno tiene, ¿cierto? Como científica, haciendo investigación, docencia, todo lo que hacemos los académicos universitarios en regiones, y no solo en regiones, en todas las universidades y centros, ¿cierto? de investigación. Entonces, para mí al principio fue una experiencia también un poco de ciencia, de experimentar, de entender cómo se dan las relaciones políticas, las relaciones humanas, qué es lo que se conversa, porque a veces dicen una cosa y hacen otra, cosas, no sé, que no tenemos un protocolo previo como tenemos nosotros en los laboratorios, sino que se va construyendo, sobre todo que este es un órgano nuevo, entonces nos ha tocado trabajar desde muy abajo y ha sido sin duda una experiencia fantástica. Yo la he pasado muy bien a pesar del cansancio y de algunos momentos complejos, pero ha sido bien interesante porque estamos construyendo algo nuevo y eso es realmente único. Y también poder aportar desde la disciplina en que yo me desempeño, que está en constante cambio. O sea, la ciencia, la investigación es un tema muy dinámico claramente, si no, no avanza, ¿no? Y traspasar eso a las discusiones políticas ha sido también muy interesante. He tenido también mucho apoyo de la comunidad de investigadoras e investigadores. Presentamos normas respecto a los derechos del conocimiento, a distintos temas, y también fomentamos e impulsamos la creación de una comisión temática que aborde los sistemas de conocimiento, ciencia, cultura, arte, tecnología y patrimonio, lo cual es un tema también inédito bueno, es inédito que tengamos una convención constitucional, pero también que se discuta a ese nivel las temáticas de ciencia y tecnología. No, es muy interesante lo que pueda salir de ahí también, porque Chile a veces sentimos o nos narramos como un país que está muy atrás en ciertas cosas y sin embargo también somos pioneros en levantar ciertas discusiones. Por ejemplo, lo que estás planteando no es algo que uno pueda identificar con claridad en todas las constituciones del mundo, ni mucho menos. ¿Para qué hablar de cambio climático, verdad? O los derechos de medio ambiente. Vamos a volver sobre ese punto. Pero quisiera hablar con usted, senador, y preguntarle, usted es de los fundadores de Congreso Futuro, ha estado aquí, ha envejecido con el Congreso Futuro.
En el fondo lo ha acompañado en estos 11 años. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido encontrarse en un momento tan importante, tan radical, tan transformador como este, con pandemia, con crisis social, con soluciones, con nueva vacuna, viendo cómo la ciencia entra, pero por debajo de las puertas y nos dice cuán importante es escucharla? Bueno, yo creo que a mí me ha tocado, claro, envejecer con el Congreso de Futuro, pero ir renovando las ideas también, ¿eh? O sea, ideas nuevas en cuerpo viejo, y yo espero que hayan ideas nuevas en cuerpo joven, porque es bien complejo, porque llevamos 11 años y yo tuve una frustración gigantesca en los últimos debates presidenciales y de primaria, porque no hubo ni una sola pregunta de ningún periodista, nunca, respecto a cómo está cambiando el mundo y cómo entramos a otra era. Entonces, cuando yo me pregunto, bueno, ¿cómo aprendemos a convivir en el siglo XXI? ¿Cómo abandonamos el siglo XX, que parece que nos tiene retenidos, prisioneros, enamorados, nostálgicos, y nos damos cuenta que hay que hacer ese duelo, que se terminó el siglo XX, que se terminó esa era, y que viene un mundo que es totalmente distinto, y que todo lo que conocemos, todo lo que tenemos, la manera de pensar, de educar, de relacionarnos con los hijos, de mirar el mundo, obedece a la segunda revolución industrial, que creó un chasis, que creó partidos políticos, ideología, y que eso ya no existe, se evaporó. Y lo interesante es que por primera vez el humano crea una tecnología maravillosa, increíble, que es la inteligencia artificial, pero por primera vez crea un mundo que no domina, un mundo que no controla. De hecho, pasamos de la segunda revolución industrial sin darnos cuenta, silenciosamente, a la tercera. La tercera ya pasó, estamos en la cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial, que nos está cambiando todo a la velocidad de la luz. Vamos a entrar en una quinta revolución industrial, que es la revolución de la inversión, de los metaversos, y va a pasar muy rápidamente, y vamos a entrar a la sexta revolución industrial, que es la colonización del universo, todo tan rápido. Es como un agujero gusano, vamos a salir quién sabe dónde. Entonces yo siento que no estamos conviviendo en el siglo XXI. Entonces la obsolescencia de las instituciones, de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, es gigantesca. Y eso es la crisis de la política, es la crisis de las instituciones, pues están superadas, están desbordadas. De todas maneras. Obvio que tengo poco tiempo, así que voy a tratar de hacerles a los dos preguntas para que vayamos así lo más velozmente posible. Cristina, tú además es muy bonito el símbolo, yo vuelvo sobre el punto, porque además de científica, es microbióloga, en el contexto de pandemia, o sea, es como que ni los guionistas lo habrían hecho tan bien. Y desde ese punto de vista me encantaría levantar una de las agendas que tú has impulsado muy fuertemente, que es la agenda de poner en la palestra el tema del cambio climático de una forma mucho más fuerte. Y me encantaría ver de qué manera te ha impactado también tu propio origen antofagastino en instalar, por ejemplo, conversaciones como el agua o como la conservación de ciertos ecosistemas en los que tú trabajas, como son los salares, que sabemos tan poco, porque vemos tan poco, pero hay tanto, ¿no? Sí, bueno, siguiendo la misma idea de Guido, estamos en un momento también de pensar el futuro, porque no tenemos otra opción. O sea, estamos viviendo bajo una crisis climática claramente sin precedentes que nos desafía a cambiar. Y para eso hay que desarrollar y promover el pensamiento, las ideas, un sistema de conocimientos tal que nos permita desarrollar herramientas, tecnología, reconocer otros tipos de conocimientos también, saberes locales, saberes ancestrales, en esta comunicación que necesitamos también profundizar como país. Y esas ideas, traspasarlas a la Constitución, ha sido también un trabajo muy interesante, porque se entiende, o sea, la gente lo entiende muy, pareciera ser de sentido común, pero ¿por qué no lo habíamos considerado? Porque no habíamos tenido el espacio diverso, abierto para poder discutir. Y eso es lo valorable de tener esta convención constitucional. Por lo mismo, también desde la experiencia, uno también puede contribuir bastante, digamos, a fortalecer estas ideas. O sea, contar el tema del agua, por ejemplo. Nosotros presentamos hace poco
una norma para establecer el derecho humano al agua y al saneamiento, que parece algo también muy lógico, pero es necesario tenerla en la Constitución para que se pueda respetar, ¿cierto? Porque en Chile tenemos lugares donde hay violación a los derechos humanos en el contexto del agua, porque hay personas que no tienen acceso al agua. Sí, y ahí respecto de la propuesta que están haciendo ustedes, también hacen un hincapié específico respecto de aquellos que reciben los impactos más fuertes de todas estas políticas, ¿verdad? Quienes quedan más excluidos, las mujeres, los niños. Exactamente. ¿Por qué lo nombran de esa manera? Me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que también en esta construcción colectiva, cuando empezamos a hablar de los temas constitucionales en el contexto del reglamento, nosotros también describimos principios. Y dentro de los principios son la diversidad, la plurinacionalidad, género, equidad de género, infancias. Entonces, todos estos temas están inmersos en la discusión. O sea, no podemos construir normas o pensar el país del futuro sin tener en cuenta la crisis climática, las desigualdades enormes que tiene el país y que son estructurales. Por eso también hay que pensar cómo podemos avanzar sin dejar a los mismos de siempre atrás. O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo, claramente. Y ahí la inclusión y el entendimiento de la diversidad humana y de las culturas y de quiénes somos es fundamental. Entonces, cuando a veces, claro, inevitablemente me toca ejemplificar cosas más políticas con lo que yo hago. O sea, me gusta hablar de diversidad. Cuando hablamos de diversidad humana, bueno, inevitablemente a veces termino hablando de bacterias, por toda la diversidad microbiana que tenemos nosotros, bacterias, el amor microbiano, todos esos temas, y hacen sentido para mucha gente. Se comprende mejor que desde la aridez teórica. O sea, hay que tratar también de comunicar temas científicos en política, viceversa. Es todo un muy interesante ejercicio. Sí, hemos tenido que, para quienes no saben, Cristina ha sido ya expositora 2 veces de Congreso Futuro, mucho antes de que soñaras con ser constituyente, hay que decirlo. Iba ahí por el Prado buscando cianobacterias cuando de pronto la encontró esta coyuntura. Senador, quisiera volver sobre el punto del duelo. ¿Qué le da, en lo personal, qué le ha dado pena dejar morir y qué le da esperanza que venga? Bueno, yo me opongo a los transhumanistas que quieren matar la muerte, porque creo que si no hay muerte no hay vida, no hay creatividad. Si viviéramos para siempre se terminaría el sentido de la vida. Yo creo que siempre uno está muriendo y siempre está regenerándose, y eso es lo importante. Y yo creo que hay que hacer el duelo del siglo XXI y entrar al siglo XX. Y hay algo que me preocupa. Todos los derechos, todos los grandes procesos civilizatorios que nosotros construimos, que se hizo sobre la espalda y los hombros de muchos seres humanos maravillosos, no pueden ser solo válidos en el mundo real. No puede ser que en el mundo virtual, que es el que vamos a habitar, y en el mundo de la inmersión vamos a tener avatares que van a ser nuestras prolongaciones digitales, todos los derechos adquiridos se extinguen en el mundo virtual. Entonces, yo me hago la pregunta, ese mundo que vamos a vivir, ¿es un mundo de los poderosos? ¿No hay reglas del juego? ¿No hay normas? ¿Se termina la sociedad? Estamos enfrentados al fin de la sociedad. Yo creo que valoro de la civilización que se ha construido en la sociedad, que es el espacio de inclusión, de integración. La sociedad existe porque hay normas, porque hay regulaciones, no prima la ley del más fuerte. En las plataformas, en Google, en Facebook, que se están apoderando del mundo de la ley del más fuerte. Y no quieren que hayan regulaciones. Si el cartero llega a mi casa y abre mi carta, o tu carta lo va a demandar por violación de privacidad. Si Google toma tus datos, los analiza, los explota, te perfila, los vende, está normalizado. Entonces, cuidado, que yo creo que un mundo sin sociedad es muy peligroso. Y eso lo planteó ya Margaret Thatcher en la década de los 80, dijo no society, dijo la democracia es menos importante que el mercado de gobernar, y dijo también que los consumidores eran más importantes jerárquicamente y más inteligentes que los ciudadanos. Pero cuidado, hoy día viene una nueva fase donde ya no son los mercados, son los algoritmos que empiezan a decidir por nosotros, y ese mundo puede ser muy complejo. Bueno, por eso nosotros estamos con Rafael Yuste haciendo esta ley de neuroderecho. ¿No? ¿Por qué? Porque el campo de batalla del siglo XXI son los cerebros, porque el combustible del siglo XXI son los datos, porque los motores son los algoritmos, y todo se saca del cerebro, y la batalla geopolítica es por la atención, y la atención solo se activa porque la parte más primitiva del cerebro, con contenidos polares, odiosos, amenazantes, falsos,
Entonces, los algoritmos en las plataformas están programados para amplificar aquellos contenidos que son de falsedad, de polarización, y eso se está traspasando a la sociedad. Entonces, el modelo de convivencia a la red, y además estamos adictos. 6 horas 40 pasamos en promedio, los jóvenes 6 horas 40 están adictos a pantalla, le roban el tiempo a las interacciones humanas, al estudio, a la lectura. O sea, cuidado, podemos entrar en un mundo de regresiones, de adicciones nuevas. Las plataformas están usando mecanismos adictivos. Entonces yo digo, bueno, yo quiero dejar morir el siglo XX, que fue maravilloso, pero no lo quiero dejar morir todo. Quiero que vivan, no como zombies, sino como que vivan porque siguen vigentes grandes principios y valores que tienen que seguir viviendo en esta nueva era y seguir alumbrando una mejor humanidad. De todas maneras. Para cerrar, Cristina, encontré que la pregunta era tan buena que te da pena dejar morir y que te da esperanza del futuro. Bueno, todo es un continuo en realidad. De hecho, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de aprender a convivir, de esta complejidad de entender que nosotros somos parte de un ecosistema, no somos ajenos a él, y eso también va a ser, espero, uno de los principios, un artículo en la Constitución, reconocernos como parte de la naturaleza, como una Constitución que ojalá avance hacia un sentido ecocéntrico. Es muy interesante porque vamos cambiando. O sea, si nosotros somos además parte de otros organismos, como es en la realidad, en la práctica biológica, cuando morimos nos transformamos en suelo, nos transformamos en otros organismos y así es la vida. Y también es muy importante que estas clasificaciones de lo que se deja morir finalmente tiene un trasfondo de cómo se ha construido esa idea. Y las principales ideas científicas que vienen de Occidente, ¿cierto?, se han construido en base a un pensamiento más bien hegemónico, principalmente de hombres. Por eso lo que estamos viviendo ahora es tan interesante, porque se está ampliando la generación de conocimiento a otras personas que habían estado segregadas de ese quehacer. Por ejemplo, las mujeres. Y eso también va a cambiar nuestra interpretación del mundo. Así que probablemente, así como vemos ahora estas relaciones, sean diferentes y sean interpretadas de otra forma en el futuro. Pero para eso hay que generar un sistema tal que permita la libertad, la creación, la generación de conocimiento y, por supuesto, que tenga apoyo, por supuesto, del Estado, en este caso, y también de privado. Podríamos seguir todo el resto de la noche, pero no podemos seguir todo el resto de la noche. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nosotros seguimos con el programa de Congreso Futuro. Ahí está. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Cristina Dorador. Y desde acá estamos apoyando, evidentemente, ojalá, me encantaría que fuera la próxima presidenta de la convención. Mujer científica del norte, un aplauso para ella. Anunció su campaña, así que ahí... Sí, ya la comenzó, tiene todo nuestro apoyo.